Buenas tardes. En mi grupo le vamos a hablar del niño con problemas respiratorios y entre esas patologías le vamos a hablar del asma, de la bronquiolitis, amigdalitis y de la bronquitis. Mi grupo está formado por Sheren Reina, Anthony Chávez, Noris Puga y mi persona, Yuleisi Reyes. Como introducción le podemos decir que las infecciones respiratorias en los niños afectan la nariz, la garganta y las vías respiratorias y pueden estar causadas por diferentes virus. ¿Qué es el asma? Nos dice que el asma infantil, los pulmones y las vías respiratorias se inflaman fácilmente al estar expuestos a ciertos desencadenantes como inhalar polen o tener un resfrío u otras infecciones respiratorias. Nos dice que el asma infantil puede causar molestos síntomas diarios que interfieren en los juegos, la práctica de deporte, la escuela y los sueños del niño. Que en algunos niños el asma no controlado pueden causar peligrosos ataques de asma. ¿Qué causa el asma? Nos dice que no se sabe exactamente qué es lo que causa el asma, pero se sabe que los siguientes factores que hacen que los bebés y niños sean más vulnerables a desarrollar el asma, que sería alergia, que alrededor del 75 al 80% de los niños que padecen asma también tienen alergias importantes y los antecedentes familiares de asma o alergia. En la etiología del asma en los bebés nos dice que el asma bronquial es común en los bebés con una historia clínica de catarros recurrentes o con antecedentes familiares asmáticos. La crisis de asma se relaciona con determinados agentes alérgicos, iniciada en la infancia con antecedentes familiares positivos para la alergia y se asocia con la hipersensibilidad tipo 1 y otras manifestaciones alérgicas. En cuanto a lo que es la fisiopatología del asma en los bebés, nos dice que el asma es un proceso inflamatorio crónico que condiciona la resistencia al flujo aéreo de las vías respiratorias y que incluyen varios tipos de células inflamatorias y múltiples mediadores que producen los mecanismos fisiopatológicos característicos de inflamación, obstrucción, hiperrespuesta bronquial y remodelado de las vías aéreas. En cuanto a lo que es la epidemiología del asma en los bebés, nos dice que es la enfermedad respiratoria más frecuente en la niñez, que actualmente se considera como uno de los problemas en salud pública de diversos países, en los que la mayoría de los problemas habitan en áreas urbanas o semiurbanas. En cuanto a lo que es el diagnóstico del asma en bebés, nos dice que el pediatra le pregunta a la madre si el bebé sufre de sibilancia, tos o respiración rápida cuando está resfriado, si está en contacto con los animales o en lugares que esté recargado de polvo o humo y la madre debe asegurarse de informarle al pediatra de cualquier tos excesiva que el niño tenga, particularmente durante la noche. Lo mismo que sobre cualquier tos prolongada después de un resfriado, incluso si no hay sibilancia, porque el asma puede manifestarse aunque la tos sea el único síntoma. En cuanto a lo que es el tratamiento del asma en los bebés, nos dice que si el bebé tiene asma será necesario que colabore la madre, que colabore con el médico para que juntos puedan elaborar una estrategia de prevención y tratamiento de los ataques de asma, que el tratamiento dependerá de la edad del niño y la gravedad de los síntomas. En cuanto a lo que son los diagnósticos de enfermería, en cuanto al asma en los bebés, pude encontrar lo que es riesgo de intolerancia a la lactancia y limpieza ineficaz de las vías aéreas. En cuanto a lo que es el cuidado de enfermería en los bebés asmáticos, nos dice que
Una de las informaciones que debe facilitar el personal de enfermería al familiar del bebé asmático son las pautas preventivas. Estas se basarán simplemente en evitar el contacto con elementos causantes del brote asmático, sea cual sea su naturaleza. ¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es la inflamación aguda y difusa de los bronquiolos, causada generalmente por el virus, y es precedida por una infección de las vías respiratorias altas y se manifiesta clínicamente por fenómenos silbantes y signos de dificultad respiratoria secundarios a la obstrucción de las vías aéreas. Etiología podemos encontrar que es de origen infeccioso. El mayor porcentaje de los casos tiene etiología viral. Entre los virus, el sincital respiratorio ocupa el primer lugar con 70-80%. Otros virus como el parainfluenza tipo 1 y 3 con 2 a 3%. Los adenovirus tipo 1, 2 y 5 con 2%. Los rinovirus en 1.5%, otros virus como enterovirus e influenza con 0.4%. En algunas ocasiones es causada por bacterias como Mycoplasma, Pneumoniae y clamidias en 15.9%. Esta enfermedad se presenta generalmente en niños menores de 24 meses, con una mayor incidencia de menores de 1 año. Se ha mencionado como factores de riesgo de la enfermedad el sexo masculino, el antecedente de prematurez y presencia de cardiopatías congénitas o de broncodisplasia pulmonar. En la fisiopatología, inicialmente hay un cuadro infeccioso de las vías respiratorias altas, en el que se produce colonización y replicación viral, lo que causa necrosis y lisis del epitelio respiratorio y origina que se liberen mediadores de la inflamación de las vías respiratorias altas y bajas por la combinación de efectos directos del virus y efectos indirectos de la respuesta inmune, la necrosis. Es seguida de una repitelización de células no ciliadas acompañada de migración de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos alveolares que invaden el espacio peribronquial, lo que provoca edema de la adventicia y de la submucosa con obstrucción del tejido conectivo y un exceso de la secreción mucosa. Todo lo anterior predispone a una obstrucción parcial de la luz bronquial con el consecuente atrapamiento del aire en las vías respiratorias. La epidemiología se asocia a periodos de frío, por lo que es más frecuente en los meses de noviembre a marzo y durante la temporada de lluvia. Además, está asociado a factores ambientales como la exposición a humos, por lo que los lactantes hijos de madres fumadoras tienen una mayor frecuencia de bronquiolitis. La transmisión del virus se favorece por el contacto con fomites contaminados, por el contacto de persona a persona, a través de la conjuntiva o por vía nasal. Existe controversia acerca del riesgo a desarrollar atopía en los niños que padecen infección por virus sincital respiratorio y episodios recurrentes de bronquiolitis, ya que diversos estudios muestran un riesgo significativo entre esta y el desarrollo posterior de asma bronquial. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, de ahí la importancia de realizar una buena historia. Las pruebas y procedimientos de diagnóstico generalmente son para determinar la necesidad o no de hospitalización. Las radiografías de tórax raramente son necesarias y se indican en casos de que hay una enfermedad pulmonar, cardíaca, concomitante. Sin embargo, no se deberán realizar de manera rutinaria. Las radiografías muestran atrapamiento aéreo y edema bronquial, así como infiltrado intersticial difuso parailiar en aproximadamente 55% de los pacientes. Menos frecuente es encontrar colapsos o áreas de consolidación en un 22 a 23%. Los gases arteriales mostrarán presión arterial de dióxido de carbono normal o baja y dependiendo de la severidad del cuadro podrá mostrar aumento claro de la misma. La presión arterial de oxígeno puede estar normal o baja, sin embargo, la gasometría es un método de uso rutinario en la bronquiolitis, debido a que es más útil la oximetría de pulso, ya que es un método no invasivo,
además de que permite una vigilancia constante. La biometría hemática es inespecífica. Puede mostrar parámetros normales de leucocitosis. En el recuento diferencial puede o no haber linfocitos. El método ideal para el diagnóstico ha sido el aislamiento del virus en tejidos. Sin embargo, realizarlo toma varios días y su costo es muy alto, pero se tienen otras alternativas con métodos más rápidos como la inmunofluorescencia o ELISA o por la reacción encadenada de polimerasa. El manejo y tratamiento de la bronquiolitis es actualmente muy controvertido. En la mayoría de los casos generalmente es de apoyo y en forma domiciliaria. En casa es ideal mantener un buen estado de hidratación, controlar la temperatura y el empleo de oxígeno humidificado por vía nasal. El tratamiento se basa en la aplicación de una adecuada inhaloterapia. El aporte de oxígeno húmedo debe ser considerado el principal recurso terapéutico. En la mayoría de los pacientes es suficiente corregir la hipoxemia. Se debe administrar líquidos por vía endovenosa para cubrir las 2/3 partes de las necesidades basales. El paciente debe mantenerse semisentado. La fisioterapia no modifica en forma importante el curso natural de la enfermedad. De acuerdo con la severidad se determinará el uso de medicamentos. Entre los más empleados se encuentran agonistas beta 2, esteroides, antivirales. En el diagnóstico de enfermería, el diagnóstico del deterioro de intercambio de gases está basado en las características de si el paciente tiene aleteo nasal, cianosis, disnea, patrón respiratorio anormal y gasometría arterial anormal. El diagnóstico de patrón respiratorio ineficaz está basado en las características de aleteo nasal, disminución de la presión respiratoria, disnea, taquipnea, patrón respiratorio ineficaz, con factor relacionado a dolor y fatiga. Dentro de los cuidados de enfermería se encuentra dar de comer al bebé en pequeñas cantidades, varias veces al día, pero sin forzarle, mantenerlo hidratado, dándole de beber con frecuencia, realizar lavados nasales con suero fisiológico, colocar al bebé en una posición de 45 grados, no tenerle en espacios con moho de tabaco. Esta ya se le debe explicar a los padres en caso de que el niño sea dado de alta. También es muy importante la educación sanitaria hacia los padres y familiares por parte del personal sanitario o de enfermería en cuanto a la higiene de manos, ya que es una manera muy fácil y eficaz de reducir el número de casos que afectan anualmente a muchos niños. Buenas, yo les voy a hablar sobre la amigdalitis. ¿Qué es la amigdalitis? Es una inflamación de una o dos amígdalas palatinas que se encuentran en la orofaringe a cada lado de la garganta. Etiología de la amigdalitis. Es causada con mayor frecuencia por virus comunes, pero las infecciones bacterianas también pueden ser la causa. ¿Cuál es la diferencia? Que una es por bacteria y la otra es por virus. Bacteria puede ser por el tipo de estreptococo del tipo A. ¿Qué es una faringoamigdalitis? Es cuando es la inflamación de la garganta entre la faringe y las amígdalas. Fisiopatología de la amigdalitis. Empieza con la entrada de microorganismos y se adhiere el epitelio que cubre la amígdala y luego se multiplica y coloniza el área y luego viene lo que es la infección. En respuesta a esto, se inflaman los tejidos linfoides debido a la acumulación de leucocitos y luego viene lo que es el enrojecimiento. Epidemiología de la amigdalitis. La mayoría de la amigdalitis son de causa viral y alrededor de un 15-30% de la población pediátrica es de amigdalitis bacteriana. Su mayor incidencia son para tiempos de zonas templadas, inviernos y a finales de primavera. Tiene mayor incidencia en pacientes pediátricos. Algunos síntomas pueden ser dolor de garganta, dificultad para tragar, una voz rasposa o que el paciente esté febril. Para diagnosticar la amigdalitis, el proveedor de atención médica le preguntará a su hijo sobre sus síntomas y su historia clínica. Esto ayudará a dar una atención mejor. El proveedor examinará la garganta y el cuello de su hijo buscando síntomas como enrojecimiento o manchas blancas en las amígdalas e hinchazón de los ganglios linfáticos. Y también se le puede hacer un examen de tórax para ser más preciso en su diagnóstico.
Tratamiento para la amigdalitis. Siempre suele recetarse penicilina oral, pero algunos niños suelen tragar tabletas y el cual se les recomienda amoxicilina de jarabe. Algunos tips caseros que se les puede dar para aliviar la amigdalitis pueden ser beber mucha agua, comer alimentos que alivien, usar humidificador, alejarse de sustancias irritantes y hacer gárgaras de aguas saladas. Diagnóstico de enfermería. Diagnóstico número 247. Riesgo de deterioro de la mucosa oral. Vulnerable a una lesión de los labios y los tejidos blancos de la cavidad bucal. Diagnóstico número 4 del NANDA. Riesgo de infección, el aumento del riesgo de ser invadido de un microorganismo patógeno como lo es el estreptococo del tipo A, el cual es el causante de la amigdalitis bacteriana. Cuidado de enfermería. Realizar jornadas de sensibilización sobre la propagación de esta enfermedad al resto de la población y la automedicación. Dar a conocer la correcta aplicación de procedimientos de la enfermería en pacientes que padecen de esta patología. Se dará a conocer la importancia de la asistencia médica previniendo una intervención quirúrgica. ¿Qué es la bronquitis? La bronquitis es la inflamación del revestimiento de los bronquios. Esto es donde entra y sale el aire hacia los pulmones. Tenemos que la bronquitis puede ser aguda o puede ser crónica. Etiología de la bronquitis aguda. La bronquitis aguda casi siempre viene después de haber tenido algún resfriado. Es causada por un virus. Los senos paranasales, la garganta, son los síntomas más comunes. En la bronquitis crónica, el paciente debe haber tenido flema y tos de una manera prolongada, aproximadamente más de 3 meses. Fisiopatología de la bronquitis. Tenemos lo que es la inoculación directa del epitelio traqueobronquial, que es la entrada del virus. El virus se propaga y se replica. Se hace lo que es el edema. Empieza el aumento de la secreción, viene lo que es el moco, la obstrucción de las vías aéreas. Inmediatamente vienen los síntomas, fiebres, malestar general y tos. Epidemiología de la bronquitis. La bronquitis aguda da en niños que ya han tenido algún síntoma de resfriado. Casi siempre vienen después de las temporadas de invierno. La bronquitis crónica suele afectar a niños con patologías respiratorias ya de base. La bronquitis suele afectar a los menores de 2 años y a los bebés menores de 3 meses porque sus pulmones no están desarrollados completamente y su sistema inmune es débil. El diagnóstico de la bronquitis. Generalmente se hace un examen físico, se hace lo que es una auscultación del paciente para escuchar si hay alguna sibilancia o algún ruido, un chillido que nos induzca a que haya una bronquitis. También tenemos lo que es la radiografía del tórax, una oximetría de pulso para ver la cantidad de oxígeno que tiene ese niño. El cultivo de estupo, que es se toma lo que es moco del niño para hacer la prueba y identificar microorganismos dentro de él. En el tratamiento se les recomienda analgésicos, medicamentos para la tos, algún jarabe. El consumo de líquido es muy importante en este tipo de pacientes, unificadores y suplementos de oxígeno según sea necesario. En el diagnóstico de enfermería tenemos que tener presente lo que es el riesgo de aspiraciones de secreciones, estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias, el riesgo de déficit del volumen de líquidos y la falta de ingesta. En lo que son los cuidados de enfermería tenemos presente la valoración de los signos y síntomas que presenta, vigilar las constantes vitales y la saturación de oxígeno y el nivel de conciencia, asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias.
En nuestra conclusión tenemos de que hacemos mención de las principales causas de infecciones respiratorias, como lo son por virus o por el ambiente. La existencia de niños en lo que son las guarderías, en los colegios, este tipo de niños son más propensos a padecer este tipo de enfermedades respiratorias.